Estamos en el circuito del Jarama, donde se ha disputado el segundo fin de semana de los campeonatos de España y en particular de este European Fórmula 3 Open, ascendido de categoría a nivel internacional nuestro antes campeonato de España de Fórmula 3. Y aquí tenemos ya la parrilla de salida para una carrera que, a diferencia de la del sábado, se anunciaba con tiempo casi soleado, despejado, sin la incertidumbre de qué neumáticos vamos a montar. Aquí estamos viendo todos esos preparativos, se van retirando los mecánicos y los comisarios tienen tiempo de colocar algún objeto, algún fetiche sobre el semáforo. Ahí estamos viendo ya la parrilla de salida. Recordemos que es una parrilla invertida, en donde los 6 primeros clasificados salen en posiciones inversas, los 6 primeros clasificados de la carrera anterior, con lo cual Macleo salía en primera posición, Adrián Campos Jr. en segunda, Augusto Scalvi en tercera, Bruno Méndez en cuarta, Sergio Canamasas en quinta. Y aquí estamos viendo ya ese semáforo cómo se apaga. Bruno Méndez, lo vamos a ver, hace una maniobra desde la cuarta posición, consigue tomar aquí el interior. Esto sería fundamental para el desarrollo de la carrera y va a conseguir salir desde este final de recta en primera posición. Aquí estamos viendo algunos participantes con dificultades, todos no cabían, la parrilla es muy numerosa. Y aquí estamos viendo cómo Bizarri tiene algunos problemas, mucho público en una jornada realmente que fue haciéndose calurosa, no solamente por el calor en la pista. También estamos viendo aquí Michele Facín, que se quedaba fuera de carrera, y Macleo, que también seguía la misma mala suerte, digamos. El mismo problema de acabar fuera de carrera, en este caso por quizá una avería, Jonathan Legris. Los comisarios tuvieron bastante trabajo en esta carrera, luego lo veremos. Y mientras encabeza el asturiano Bruno Méndez, iba cogiendo primero unos metros de ventaja. Insistimos, muchísimo público, mucha expectación en esta carrera del Europeo en Fórmula 3 Open, y el asturiano mandó en todo momento después de esa magnífica salida desde la cuarta posición, pero encabezó en todo momento la carrera, aunque Augusto Scalvi le persiguió insistentemente. Ahí tenemos a Carmen Jordá con ese coche espectacular de Pepe con sus lunares y el equipo siguiendo las evoluciones. Aquí tenemos la lucha por las 3 primeras posiciones. Aquí tenemos al gallego Celso Míguez, que perseguía a los 2 primeros, aunque en esta fase de la carrera parecía que se iba quedando su persecución a Bruno Méndez. En algunas fases de la carrera parecía que le tenía. Y aquí tenemos a Borja Signes con ese capó levantado que le obligaría a entrar en boxes a reparar. El duelo en las primeras posiciones era incesante. Bruno estaba constantemente acechado por un inspiradísimo Scalvi, y Bizarri, que finalmente se sale en la curva de Le Mans, obliga a salir al Pace Car, este Infinity, esta marca que se acaba de asentar en nuestro país. Este Pace Car en principio iba a reagrupar a todos los participantes en este segundo fin de semana del campeonato. Las espadas volvían a estar en todo lo alto, y sobre todo las 15 vueltas de la carrera se transformarían en 2 vueltas más. La nueva reglamentación así lo exige, y retirado el Infinity que oficia de Pace Car, Bruno Méndez conseguía pegar un tirón. Inicialmente Celso Míguez veía la posibilidad de luchar por ese segundo puesto. Ahí lo tenemos a Míguez con esos escarceos contra Scalvi, tratando de luchar por esa segunda posición. Y aquí estamos viendo a Canamasas
y sobre todo a Borja Signes, que tendría este accidente muy espectacular en la entrada a boxes que obligó a trabajar a los comisarios para dejar expedita la entrada de los box, un punto evidentemente muy sensible en las carreras. La lucha entre dos compañeros de equipo, Edgar Fernández y Toño Fernández, los dos del H-Team, luchando por la clasificación particular de la Copa de España, que se corre con los Lara 306. Aquí les tenemos enfrascados en esta lucha. Edgar Fernández sería finalmente el que se llevaría el gato al agua, seguido de Toño Fernández. Y finalmente Bruno conseguiría pasar la bandera a cuadros en primera posición, seguido como una sombra por Scalvi. Bravo por el piloto asturiano, que de esta manera, y después de que en Valencia se le escaparan las victorias, y también aquí en la carrera del sábado en el Jarama, cuando empezó a llover ligeramente, patinó yendo primero y se tuvo que conformar con una tercera posición. Lógica la satisfacción. Y aquí estamos viendo también a Adrián Campos Jr. en cuarta posición, el otro miembro del equipo de Adrián Campos, y los miembros del H-Team, Edgar Fernández, Toño Fernández da Silva del H-Team, que coparon las dos primeras posiciones de la Copa, con Abadín en tercera posición. Llegada de todos los pilotos al parque cerrado de las inmediaciones del podium, y Bruno Méndez finalmente satisfecho. En Valencia se le escapó la victoria, también con algún problema mecánico, y finalmente aquí consigue alzarse con esa victoria que llevaba persiguiendo bastante tiempo. Celso Míguez, que ganó la carrera del sábado, se están perfilando ya las primeras posiciones de este campeonato European Fórmula 3 Open. Míguez parece un aspirante, también Bruno Méndez. Scalvi se estrenaba por primera vez en el podium, y ahí tenemos al responsable de Dunlop Motorsport, Jean-Philippe Vazelin, y a don Joaquín Verdegay, vicepresidente de la Federación Española de Automovilismo. Adrián Campos como responsable del equipo, del ganador. Sí, parecía que nos habían echado un mal de ojo o algo, pero bueno, al final pudimos terminar la carrera de hoy, conseguí ponerme primero en la salida, y eso fue lo que condicionó después el resto de la carrera, porque mis tiempos junto con los de Scalvi eran muy similares, y al final pues hubo un safety car que creí que me podía fastidiar la carrera, pero no, al final conseguí aguantar el tipo, y al final pues mira, una victoria que ya llevábamos buscando desde el primer meeting, y que creo que nos merecemos por el trabajo y por el esfuerzo que llevamos hecho hasta ahora, y al final pues bueno, después de la carrera de ayer pues vuelvo a recuperar el liderato, que es lo que cuenta. Pues el Jarama volvía a vestirse de gala para este segundo meeting del Campeonato de España de GTs. Los coches más potentes de nuestros circuitos se verían aquí en plena batalla por esta cuarta carrera del segundo meeting, la carrera dominical, últimos preparativos. Aquí estamos viendo a los Gineta de la categoría GT Lights, magníficamente preparados y habitualmente en los podios. Las incertidumbres de la carrera del sábado con las ruedas de agua, ruedas de seco, aquí no había ninguna incertidumbre, el día se fue despejando y todo el mundo lógicamente montaba las ruedas. Estamos viendo la parrilla de salida, que aquí vemos al argentino Juan Manuel López deseándole suerte a su compañero de equipo, y los portugueses Da Veiga y Ricardo Bravo, aspirantes, uno de los aspirantes a la victoria, porque el campeonato está muy disputado. También Sicar y Cerqueda, aquí estamos viendo, tomaría la salida Sicar, y Amaral, que con De Castro también partían
entre los aspirantes a la victoria. Se retira el pace car, salida lanzada, 45 minutos por delante, aproximadamente 27 vueltas las que tendrían que disputar estos coches, y ya vemos ahí al coche de los portugueses con ese capó mal cerrado, con el peligro de desprenderse. Tomaría el mando de las operaciones Peter Sumber en esa primera curva, que transcurriría con gran deportividad, sin muchos incidentes iniciales. Y aquí estamos viendo esa primera parte de la carrera, ese capó de los portugueses que amenazaba con desprenderse. Alguien se dejó el capó mal cerrado, y aquí estamos viendo a Bermúdez de Castro con dificultades con ese singular coche, con ese Marcos Mantis GTS, categoría GTS, coches un poquito menos potentes que los Super GT. También aquí estamos viendo la lucha en esta categoría GTS, y José Manuel López, que observa la cabalgada, casi diríamos en solitario, de su compañero de equipo. Mientras tanto, aquí estamos viendo los Ferraris puerta con puerta de Luis Villalba y Francesc Gutiérrez, en dura lucha con Sicard, y también esta lucha da Silva, que se va fuera en final de recta, también Zagalo y también Karanoglu. Un auténtico desparramo en este final de recta muy complicado, que ha levantado muchos quebraderos de cabeza a los pilotos. Aquí estamos viendo Francisco Lorena y Michele Grisham, que luchan por la primera posición de la categoría GT Lights, con un Ginetta y con un Nissan. El Nissan es el 350Z, es el único ejemplar de este vehículo en la categoría. Los Ginettas hay dos, y se abre ya el cambio de pilotos. Aquí estamos viendo el cambio, como Sicard deja su lugar a Manel Cerqueda, y aquí De Castro entra en pista después de que Amaral, el portugués, le cediera el mando del coche. A partir de aquí la carrera tomó otro cariz. Aquí estamos viendo la entrada de Juan Manuel López en el coche, la salida de Peter Sumber, y atención porque entran en pista inicialmente en primera posición, pero allí vemos el morro amarillo del Porsche de Castro, amenazante, saliendo casi a rebufo, pero De Castro estaba muy sólido. El coche, el Porsche de Drivex, estaba funcionando mejor que nunca, magníficamente puesto a punto, y rápidamente daría cuenta. Manel Cerqueda, mientras tanto, aquí estamos viendo al Porsche de Jesús de Villarroel y Antonio Castro en lucha con Palencia y Puig, que habían roto ese difusor trasero. Ahí lo vemos, lo llevan arrastrando. Prácticamente eso les dificultaría poder defender, aunque luchaban por la categoría GTS, por la supremacía. Lucharon bastante, pero el Ferrari, con esa avería mecánica, les impidió tener todas las armas en regla para poder luchar. Mientras tanto, aquí vemos a López tratando de defenderse, iría perdiendo poco a poco posiciones, mientras que en contrapartida Cerqueda era cada vez más amenazante, rodó rapidísimo en su turno de conducción, muy sólido. Y aquí estamos viendo esta lucha entre Cerqueda y López, que suponía el segundo escalón del podio. Delante rodaba como un reloj el Porsche de Drives, conducido por De Castro, y aquí se jugaban de momento esa segunda posición. López no se daba por vencido, protegía la posición, pero realmente Cerqueda estaba muy amenazante, muy incisivo, y el subcampeón de España también velaba por no tener un incidente que le costara los puntos. Aquí estamos viendo a Francesc Gutiérrez y a Ricardo Bravo, a los portugueses, con ese capó que ya no dejaba de vibrar, ya había dejado de vibrar con el cambio de pilotos, y también a su vez cogieron
alcanzaron al coche de López en este momento, que también tendría que defenderse de ellos con todas sus armas. Esta fase de la carrera ya final, pero muy bonita. Aquí lo estamos viendo, esta lucha entre Ferraris a tres bandas. Aquí finalmente Francesc Gutiérrez encuentra el hueco para pasar y dejaría al Ferrari rojo una posición más atrás, con los portugueses tratando también de encontrar el hueco. Ricardo Bravo tratando también de ganar esa posición en contra del argentino. Triunfo final para el Porsche de Drives, conducido por De Castro, con un magnífico primer relevo de Amaral. Primer triunfo de este coche en un campeonato en donde los Ferrari parecen estar dominando, con lo cual gran satisfacción para los hombres de Porsche, para los hombres de Drives. Finalmente los portugueses no conseguirían adelantar al argentino López. Y aquí tenemos la clasificación con el Porsche en primera posición y todos los Ferraris a continuación, con Mayola y Carol en sexta posición y Castro y Díez, que fueron los primeros GTS también con un Porsche. Buena jornada para Porsche. Manel Cerqueda explicando avatares de la carrera. Don Manuel Vidal, director del circuito del Jarama, entregando los premios a Luis Villalba, Francesc Gutiérrez, que tienen una CLA de lo más sonora, y Jean-Philippe Vasselin, responsable de Dunlop Motorsport, Eduardo Álvarez de la Federación Española, haciendo entrega a los ganadores. Ahí tenemos un feliz De Castro con Amaral y champán, como manda la tradición. Bueno, estamos muy contentos porque es la primera victoria, como dices, pero espero que sea la primera de muchas otras. Entonces, hasta ahora no hemos conseguido por un conjunto de sucesos que espero que no vuelvan a repetirse. Sí, la verdad es que es muy fácil. La verdad, me lo ha dejado muy fácil Miguel. Yo creo que teníamos un buen setup del coche, ha ido francamente bien durante todo el fin de semana, tanto ayer en agua como hoy en seco. Lo único que me ha tocado hacer realmente un poco, que pensaba que me iba a costar, era pasar a López, y la verdad es que como le he pillado en la primera vuelta, él iba bastante perdido y le he pasado fácilmente en una curva. Bueno, muy bien, luego mantener, concentrado, ¿no? Iba pensando, joder, a ver si esto es este ruido de aquí o qué es esto, tal, ¿sabes? Ya luego pensando en si se puede romper el coche o no, ¿no? Pero muy bien, muy contentos, y yo creo que el equipo se lo merece. Es la primera vez que Miguel y yo, después de varios años con Porsche, ganamos la primera carrera. Teníamos muchas ganas y a ver si esto nos lleva al título. Y aquí tenemos ese otro podium de la categoría GTS, con Castro, Antonio Castro, Jesús Díez Villarroel, también con Porsche en primera posición. Ahí los franceses Baltazar, Jubelic y Palencia y Puig con sus monos azules, su Ferrari amarillo de Zenner. Don Eduardo Álvarez, vicepresidente o miembro de la Junta Directiva de la Federación. Ahí está Antonio Castro, Jesús Díez Villarroel, dos pilotos muy laureados de nuestro automovilismo, que llevaron el Porsche hasta la victoria en esta segunda cita del campeonato. Y tampoco puede faltar el podium de la categoría GT Lights, encabezado por Ben Lucas, Francisco Lorena. Aquí estamos viendo a Ronald Severín y Joan Viñes. Joan Viñes, que acompañaba en esta carrera a Roland Severín en sustitución de Nia Morín. Y ahí estamos viendo a Giri y Greenhand también en la entrega de premios. Bueno, si
Si hablamos de ambiente en la zona de paddock, realmente Mini este año está poniendo una nota de colorido muy significativa. Se podían probar minis, había infinidad de invitados y la red de concesionarios en esta carrera madrileña se había implicado más que nunca. Era incesante el ir y venir de minis por el paddock, haciendo pruebas descapotables, versiones cabrio, versiones Clubman, y no podían faltar una gran variedad también de azafatas. El público muy numeroso, estamos viendo estos concesionarios apoyando con pancartas a sus pilotos, en este caso a Amorós y a Mazzali. Luis Miguel Reyes dando los últimos toques, últimos consejos a Marta Suría, la única fémina en el campeonato, y Víctor Sáez a los mandos de este Mini morado que sería el auténtico dominador del fin de semana. El coche amarillo de Mazzali, Ficar in Auto, ese Kiko Ficar lo prepara en Auto, es el concesionario, serían protagonistas de esta segunda carrera del fin de semana de la Copa Mini. Y aquí sí que ya todos con sus neumáticos y sin la incertidumbre de la carrera del sábado, donde tuvieron con las ruedas slick dificultades para estar en pista. Aquí vemos ese zigzag de Víctor Sáez tratando de proteger la posición después de una salida no muy afortunada. Lo consiguió pasar en final de recta en primera posición. Y aquí estamos viendo a Clemente, Adrián Clemente, que tendría un toque con otro participante y tendría ese golpe en la subida a la rampa Pegaso. Bertolín, también otro de los destacados protagonistas de esta Copa Mini. Y aquí vemos la lucha entre Víctor Sáez y Mazzali, que lucharían por la supremacía en esta segunda carrera del fin de semana. Recordemos que luego hay una final, esa tercera y última carrera del fin de semana, en donde hay cambio de piloto incluido, pero el coche de Ran se mostró intratable a lo largo del fin de semana, partiendo desde la pole, dominando primero con David Izaguirre a los mandos el sábado, y el domingo Víctor Sáez tomaba el relevo, no le iría a la zaga a su compañero, y aquí lo estamos viendo, dominaba, seguido de Mazzali, que con ese Mini amarillo fue la sombra de Víctor Sáez en todo momento hasta esa bandera cuadros. Víctor Sáez exultante, que se bajó en lo que normalmente llamamos el tendido del 7 del Jarama, esas curvas de Le Mans, con una gran clave. ¿Cómo ha sido eso? Sí, es que alguien me debía algo. un amigo me debía un gesto y he parado hasta que lo ha hecho. Bueno, y aquí estamos viendo el coche de Inauto, pilotado en esta carrera por Mazzali. Víctor Sáez descendiendo de su coche moradito después de esa bajada previa en la curva de Le Mans. Alguien le debía algo, con tal como están los tiempos no creemos que fuera exactamente dinero, pensamos que será algo cariñoso que no nos ha querido desvelar del todo. Y don Juan José Solís, entregando, director de Mini en España, entregando los premios, don Eduardo Álvarez de la Federación, haciendo lo mismo con un Víctor Sáez pletórico, y ahí Gonzalo Gómez con su premio. Manuel Bertolín les acompaña en el podium como vuelta más rápida de la carrera. Bien, la verdad es que un poco asegurando, porque el coche va muy bien,
ya hicimos primeros en entrenos libres, primeros en oficiales y bueno, saliendo primeros lo único que me tocaba era asegurar la posición para con mi compañero salir en la carrera larga en primera posición esta tarde. Bueno, y llegaba para esta Challenge Mini la hora de la verdad, con esa carrera final después de las 2 mangas clasificatorias, esa carrera final más larga donde hay que hacer un cambio de piloto entre medias y donde realmente se cogen los puntos para el campeonato. La parrilla la encabezaba Izaguirre y Sainz después de su dominio abrumador con el coche de Ran. Calentamos los neumáticos y atención porque la salida es lanzada en el caso de la final y por lo tanto aquí lo estamos viendo cómo los coches se lanzan, nunca mejor dicho, a por ese final de recta con el coche de Ran en primera posición, pilotado primero por David Izaguirre, pero inmediatamente se formaría pelotón de perseguidores que no estaban dispuestos a dejárselo muy fácil a los coches, a los escuderos de Erran. El pelotón se va estirando ya en estas primeras vueltas, pero sin duda los protagonistas serían Manuel Bertolín, ahí le vemos persiguiendo en esta fase inicial, y también Luis Miguel Reyes, que serían, aquí estamos viendo Fernando Navarrete, uno de los favoritos, se va fuera de pista, luego lo veremos, tuvieron que reparar el parachoques, esto le retrasó y los dejó descabalgados de la lucha por el podio. Seguimos viendo el dominio de David Izaguirre, pero Luis Miguel Reyes, ahí lo tenemos con ese coche verde muy llamativo. Y algunos participantes con algunos problemillas, en concreto González y Evolé, que tenían dificultades para seguir el ritmo de los compañeros. Aquí vemos a Luis Miguel Reyes persiguiendo como una sombra a Izaguirre. Y finalmente, como entran a cambiar de pilotos, Víctor Sainz toma el relevo de Izaguirre. En boxes hay que estar 75 segundos parado, por lo tanto 1 minuto para cambio de piloto más la entrada y salida. Y aquí tenemos este incidente, esta lucha que acabó, como estamos viendo, con Cerro y Álvaro Rodríguez, con ese trompo. Hay bastante deportividad en esta Copa Mini, pero nadie cede la posición. La carrera iba transcurriendo en una fase ya definitiva. Aquí vemos al coche de Navarrete con esos adhesivos, esa cinta americana para soportar ese parachoques maltrecho en la salida de pista que hemos visto con anterioridad. Mientras tanto, en cabeza, los líderes seguían mandando con, en este caso, volante firme, podríamos decir, y Manuel Bertolín seguía ahí en las posiciones de cabezas intentando aspirar al podio. Marta Suria había tomado el relevo de Luis Miguel Reyes, llegó a dar la impresión de que podía alcanzar la victoria, pero finalmente no fue así. Se tuvo que conformar con la tercera posición después de un cambio de marchas errado en final de recta, y sería Mazzali y Amorós los que finalmente, en un relevo magistral de Mazzali haciendo la vuelta rápida en las últimas vueltas de carrera, insistimos, Mazzali los que se harían con la segunda posición, y Marta sería con el sabor agridulce de ese pequeño error que le costaba esa segunda posición. En cualquier caso, magnífica carrera la de este equipo, la de Marta, la de Miguel Reyes.
Izaguirre y Sanz como responsable de RAN. Juan José Solís, el director de Mini en España, haciendo entrega a Marcos Uría y a Luis Miguel Reyes del galardón que les acredita en esa tercera posición del podio. Y don Carlos Gracia entregando el premio a los ganadores, presidente de la Federación Española de Automovilismo. Pues sí, es un día de enhorabuena para todos. De nuevo, hemos cubierto más que de sobra las expectativas. Los pilotos fenomenal. Ayer un poquito más complicado por el tema de la lluvia, pero hoy un día fantástico, muchísima gente aquí. Y bueno, pues la verdad que hemos dejado el listón muy muy alto para la siguiente carrera. Bueno, el coche va fenomenal. La verdad es que, bueno, como Mini Challenge llevamos rodando hace ya 4 o 5 años, con lo cual el coche va francamente bien. Y luego, pues los pilotos son muy buenos, ¿no? Tenemos una parrilla muy competitiva, con gente con palmarés muy brillante y no podíamos esperar otra cosa, ¿eh? Así que muy contentos, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, el primer meeting en Valencia se fue un poco más complicado, tuvimos más problemas y la verdad que, bueno, hicimos séptimos, pero bueno, esta carrera llegamos con todas las ganas puestas, entrenamos un poquito, el coche logramos ponerlo a punto y bueno, pues hicimos unos grandes entrenamientos ayer, las clasificatorias conseguimos salir primero para la carrera final y la verdad que, bueno, pues he hecho una salida lanzada, he salido bastante bien, he ganado unos metros y bueno, conseguí distanciar mi relevo unos metros que les ha costado mucho cogerme y bueno, Víctor le pasa el coche a Víctor, la verdad que ha hecho un grandísimo relevo y sin cometer fallos, así que... Sí, bueno, al final estaba un poco ya mal de ruedas y las ganas de ganar, no estaba dispuesto a perder ninguna décima en las curvas rápidas, entonces prefería pasarme un poco de frenada y ir regulando. Estaba mirando por el retrovisor, creo que lo podíamos ganar y al final, a ver, lo que me he dado cuenta es que lo tenía prácticamente todo hecho. O sea, la carrera la ganó David en su relevo, yo simplemente me limitaba a llevar el coche a la meta. Bien, pues segundo fin de semana para esta Copa Mini, todos los coches en la meta, menos Jarama, también la Copa Peugeot recalaba en este circuito madrileño por primera vez, se estrenó en Valencia y en esta segunda cita de la temporada, esta joven Copa Española que, recordemos, se corre con estos 207 con neumáticos de serie, está destinada a los pilotos, digamos, que se inician en la competición, trata de mantener los costes lo más ajustados posibles y sus neumáticos son incluso los de serie. También el motor, aunque precintado, no se puede tocar, tiene 175 caballos, un 1600 turbo, mucho público en esta jornada que, a diferencia del sábado, fue soleada y sin tener que levantar en ningún momento ningún paraguas. Nuno Vinagre, el portugués, encabezaba la parrilla de esta segunda carrera, seguido de Alex Royo. Aquí le tenemos preparado para afrontar esta segunda carrera. Y en tercera posición tenemos a Vicente Valles, Fernando Navarrete en cuarta, Arcadio Treviño en quinta. Preparativos para esa arrancada que les iba a llevar a la disputa de esta segunda carrera, segunda manga del fin de semana. Y aquí estamos, semáforo rojo, se apaga el semáforo, el portugués Vinagre inmediatamente toma el mando de las operaciones y iba a ser ya muy complicado para los demás mantenerle en la estela, aunque se formaría una lucha en las 4 primeras posiciones en donde los pilotos no escatimaban esfuerzos. Ahí vemos a Royo, Alex Royo presionando al portugués
y perseguidos en este momento de la carrera por Navarrete, Fernando Navarrete y Alex Royo con su casco amarillo fosforito, que sería parachoques con parachoques, la sombra inicial del portugués Vinagre, pero no se podía descuidar porque Navarrete acechaba por detrás, y lo estamos viendo, protegiendo a Alex Royo la posición. Las rectas, los rebufos consustanciales con las carreras. Me apoyo, atención Navarrete, toca ligeramente a Alex Royo, y al acecho seguía un Vallés, un Vicente Vallés, que estaba mirando a ver qué pasaba, a ver si encontraba también un hueco por algún sitio. La lucha fue de lo más divertido del fin de semana en estos Peugeot de 175 caballos, con los pilotos metidos auténticamente en batalla, pero el portugués se mostró muy sólido en todo momento y fue aguantando todos los envites, dejando las luchas por detrás, como esta que estamos viendo, en donde Navarrete consigue superar, haciendo uso del arcén, a Alex Royo, desbancándole de la segunda posición. Un respiro para el portugués, que cogía unos pequeños metros de ventaja. La lucha seguía incesante. Navarrete a su vez tampoco era capaz de deshacerse del acoso de un Alex Royo, que también le perseguía. Aquí lo estamos viendo. La lucha en todo momento fue muy correcta, muy deportiva, pero no se cedía medio metro en las frenadas. Y finalmente el portugués, dominador del principio al fin, conseguía entrar en meta sin despegarse en absoluto de sus perseguidores. El albaceteño Navarrete consiguió finalmente ser segundo, Alex Royo tercero, y en la clasificación junior un David Cebrián, que hasta ahora se había subido incluso al podium absoluto, en este caso sería el ganador de la clasificación junior. Ahí estamos viendo a Nuno Vinagre, Alex Royo con su particular casco, y como decíamos, David Cebrián, magnífico debutante que se ha subido al podio en las carreras anteriores. Aquí, dentro de los tres absolutos, digamos, del Scratch, tenemos ahí a Alex Royo y a Fernando Navarrete, don Antonio González, director de marketing de Peugeot España de AC. La entrega de premios, y don Joaquín Vergay, vicepresidente de la Federación Española, que hace lo mismo con el portugués Vinagre. Don Borja Moratal, director de Peugeot por España, hace lo propio con David Cebrián. Sí, hoy fue un día bueno para tanto por lo fin de semana como para el campeonato. Ha hecho muchos puntos, hoy ha hecho todos los que eran posibles, de pole, carrera y vuelta rápida. Pienso que el campeonato ainda va a estar más disputado, ahora que yo en Navarrete y Royo estamos más próximos. Voy a continuar a intentar a luchar por el título hasta el final. Gracias. A ver, ¿nos escucháis ya? Copa Seat León, la parrilla más numerosa del fin de semana en el Jarama. 31 coches, muchos de ellos venidos del extranjero, poblaban una nutridísima parrilla con pilotos de gran calidad, de alto nivel, con unas dotes grandes para luchar por las primeras posiciones.
y las espadas seguían en alto. Es hoy por hoy la especialidad más combatida de nuestros circuitos, y la incertidumbre de las dos carreras del sábado se iba a traducir en este domingo con una, aquí vemos. Nada, totalmente, estamos muy contentos del campeonato, creemos que aporta mucho, sobre todo para la gente que le encanta el motor, le encantan las carreras, y aquí tenemos nuestro público que disfruta con las carreras, con los leones, y que realmente nosotros le podemos sacar mucho provecho a nivel de marketing también por todo lo que nos aporta para ellos. Mucho público fue la tónica dominante del fin de semana, y decíamos antes, una parrilla de salida donde muchos extranjeros han venido a correr también esta copa. Eoin Murray, un irlandés, encabezaba la parrilla, Miguel Freitas, un portugués, en segunda posición, Norbert Michelis, un húngaro, en tercera posición, el primer español, Marcos de Diego, en la cuarta posición. Tony Forné salía en la quinta, y atención porque se daba la salida, y ahí vemos ese coche blanco y verde fosforito de la izquierda. Ahora ya en el centro consigue tomar esa primera posición, y atención porque a Michelis Miguel Freitas le hizo ese pequeño, lo cruzó, le dio ese pequeño golpe. Esto iba a condicionar la carrera de Michelis, magnífico piloto, y como decíamos, muy compartida esta Seat León. Aquí hubo un momento, diríamos, de pánico, radiador roto, final de carrera para unos cuantos pilotos, Luis Pons entre ellos. Ahí le hemos visto cómo se retiraban, y nadie perdona nada en esta León. Aquí lo vemos, otro golpe, Antonio de la Reina, no, Massimo Pedala era el italiano, también venido del país trasalpino, que se tocaba ahí y tenía que abandonar después de ese golpe, después de las curvas de Bugatti. No acabaron ahí los incidentes, como estamos viendo. Insistimos que la León, con sus 300 caballos, es hoy por hoy la disciplina en donde el puerta a puerta y las luchas son más cerradas entre los participantes. Una especialidad para la que desde luego no parece haber crisis. Esto es la manera en la que los hombres de SEAT han trabajado por esta copa, que hoy también, además de esta Copa de España, es ya una copa a nivel europeo, también muy seguida por muchos participantes. Vemos a Tony Forné cómo lucha con Miguel Freitas por perseguir a un Eoin Murray que había tomado la delantera y se había destacado, pero Forné y Freitas lucharon toda la carrera por el segundo y el tercer puesto del podium. Aquí lo estamos viendo, mientras el techo que acabamos de ver pasar por abajo era el del irlandés, pero Miguel Freitas y Tony Forné tenían su batalla particular. Vemos ahí el coche azul de Nichevis, que el coche debió quedar algo tocado porque se esperaba más de él después del magnífico tiempo de entrenamientos. Y nuevamente una batalla, Wells adelantando, bajada de Bugatti, y público muy expectante, no es para menos, en esta Copa León, donde no hay que despistarse ni un segundo porque los acontecimientos se suceden. Aquí, no sé, parece un quitanieves, pero es la tierra de final de recta, y ese faldón delantero le va a impedir seguirse aclavado y le va a impedir seguir. Bandera amarilla, mientras vemos ahí a los segundo y tercer clasificado. También a Marcos de Diego, que ocupaba en ese momento la cuarta posición, y finalmente como Murray entra ganador en solitario. Dentro de lo que le costó ganar, pues fue una victoria relativamente cómoda. Evidentemente tuvo que correr más que los demás para llegar en esa primera posición.
pero la lucha realmente se produjo por detrás, sobre todo Miguel Freitas, Tony Forné, con ese Marcos de Diego en cuarta posición y Norbert Michelis, como decíamos, en quinta, salía tercero, pero el golpe. Marc Carol, ganador ayer, sábado, sería el siguiente clasificado, y muchos de ellos con los coches. Aquí está Murray saludando al público. Nuevamente volvemos a ver la entrada en meta. Y jornada soleada. Murray desciende de ese coche decorado con esos botoncitos. Ahí lo tenemos. Ha hecho sus escarceos en el Mundial de Turismos, también con un SEAT. Ganó la European Alpha Cup también hace ya 3 años. Y Jean-Philippe Vasselin, don Jean-Philippe Vasselin, director de Dunlop Motorsport, haciendo entrega de esos trofeos. Doña María Comas, del marketing de SEAT España, y don Joaquín Verdegay, vicepresidente de la Federación Española, entregando el premio a Eoin Murray, feliz ganador en el circuito del Jarama. Había manifestado que el coche había ido perfectamente y que dedicaba a su equipo. Esta victoria había abierto un hueco y le había sido relativamente fácil ganar. Muchísimo público, ahí lo estamos viendo, y el campeonato absolutamente con las espadas en alto.